Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase. ¿Listo? Hoy día vamos a ver lo que es la fisiología del aparato digestivo. Como ustedes saben, al aparato digestivo se le llama el área gastroenterológica, la rama de la medicina que estudia esta, esta parte del aparato digestivo de la gastroenterología, y el médico especializado es el gastroenterólogo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de el aparato digestivo, estamos hablando de un conjunto de órganos que van a tener funciones importantes en nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Todo bien? Ya. Entonces, nosotros generalmente consumimos alimentos en formas que son grandes, vamos a decir, vamos, un pedazo de carne, vamos a comer un pedazo de papa. La función del aparato digestivo va a ser que se degraden los alimentos hasta formas que puedan ser absorbidas y usadas por las células del cuerpo. Obviamente, en este transcurso, nosotros vamos a tener que absorber también agua, que es muy importante para nosotros, vitaminas, minerales, y también tenemos que eliminar los desechos. Entonces, en el lado, bueno, en esta parte del esquema, ustedes van a ver lo que probablemente ya conocen desde el colegio. La boca, que va a contener, va a ser parte de la cavidad bucal, que contiene los dientes y la lengua. Tenemos las glándulas sublinguales, faringe, la glándula parótida o glándula salival. Tenemos acá abajo la glándula submandibular, también salival. Luego tenemos el esófago, el estómago. Vamos a tener también eh, algunos órganos adicionales como el hígado, la vesícula biliar. Y detrás de todos ellos también el páncreas. Y después del estómago tenemos el intestino delgado con sus partes duodeno, yeyuno, ilio, que se va a comunicar con la parte del colon, que tiene el apéndice cecal, el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto, conducto anal y el ano. Y ahí termina. ¿Ya? Esta es una disección. Lo mismo que hemos mencionado, solamente que está diseccionado. ¿Listo? Ok. Entonces, los alimentos que nosotros ingerimos van a tener cantidades que son variables de, ya sean de vitaminas, variables de sustancias importantes para nuestra sobrevivencia. ¿Listo? Entonces, definitivamente es importante que sepan que los alimentos son esenciales para la vida porque son la única fuente de energía química. ¿Listo? Entonces, mm, la mayor parte de moléculas que ingresan a nuestro cuerpo tienen que ser digeridas, tienen que tener un procesamiento para que se tengan unidades más pequeñas. ¿Listo? Ahora, si nosotros vemos como, o sea, ya hemos hecho el repaso, ¿no?, de cada uno de los órganos. Generalmente, todo lo que empiece en la boca hasta lo que termine en el ano se van a llamar tubo digestivo. Mientras que el hígado, la vesícula biliar, el páncreas se llaman órganos accesorios del tubo digestivo. ¿Listo? Esto va a incluir también a los dientes, a la lengua, a las glándulas salivales. ¿Listo? Entonces, el tubo digestivo va a contener o va a ser el continente para los alimentos desde el momento en que son ingeridos hasta el momento en los que se digieren, se absorben y se eliminan. ¿Listo? ¿Y cómo es que sucede? Que va desde la parte de arriba hasta abajo. Vamos a ver que una de las principales circunstancias por las cuales se moviliza el bolo es a través de contracciones. ¿Listo? Contracciones musculares en la pared del tubo digestivo que van a ir degradando físicamente los alimentos por un batido o una agitación. ¿Listo? Y eso le van a impulsar, va a hacer que se impulse el alimento a través de todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. ¿Listo?
Estas contracciones que están ayudando a que se movilice el tubo o el alimento en el tubo digestivo también va a ayudar a que uno se mezclen los alimentos con los líquidos que se van a secretar en la luz de este tubo. Y sabemos que las enzimas secretadas generalmente se dan por los órganos digestivos accesorios y por las células que revisten eh, el conducto o el tubo. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, el proceso de la ingestión implica introducir alimentos y líquidos en la boca, es decir, es el proceso de comer. La secreción es la capacidad que tienen las células del tubo digestivo y de los órganos accesorios de secretar uno, primero 7 litros de agua, 2 ácido, 3 amortiguadores como buffers y enzimas que van a entrar en la luz del tubo digestivo. ¿Ya? Esos son algunos procesos básicos. Pero si tenemos que hablar las 6 funciones fundamentales del aparato digestivo, tenemos que hablar que la primera es la ingestión, es decir, tomar la comida en la boca. 2, la secreción, que es la liberación de agua, ácido y amortiguadores y enzimas en el lumen del tracto. 3, que es la mezcla y la propulsión, es decir, el batido y movimiento de los alimentos a través del tracto gastrointestinal. 4 va a ser la digestión, es decir, la degradación mecánica y química de los alimentos. 5, la absorción, el pasaje de los productos desde el tracto gastrointestinal, o sea, desde aquí, hacia la sangre y la linfa. Y 6, la defecación. La defecación significa la eliminación de heces expulsadas por el tracto gastrointestinal. Entonces son las 6 funciones importantes del aparato digestivo. Acá les vamos a ver como un dibujo. ¿Listo? Se ingiere el alimento, secreción, motilidad, digestión, absorción, defecación. ¿Ok? Más o menos para que recuerden y de manera eh, un poco por curiosidad, recordar que el tubo digestivo tiene un conjunto intrínseco de nervios denominado el sistema nervioso entérico y también va a tener un grupo extrínseco de nervios que van a estar relacionados con su inervación, que son el sistema nervioso autónomo. Si recuerdan, nosotros habíamos dicho que el sistema nervioso entérico es súper grande, tiene cerca de 100 millones de neuronas y se va a extender desde el esófago hasta el ano. ¿Listo? Estas neuronas van a estar ordenadas en dos plexos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo mientérico se llama también de Auerbach o Auerbach, como algunos quieren decir. Este plexo está situado entre las capas del músculo liso, longitudinal y el circular que se halla en el tubo digestivo. Entonces, solamente para que recuerden, el tubo digestivo tiene diferentes capas, pero tiene una capa que va a ser longitudinal y otra capa circular. Recuerden, si es que nosotros contraemos la longitudinal y la circular, vamos a hacer como una especie de cuello y vamos a permitir que se mueva el bolo alimenticio. ¿Listo? Ahora, el plexo submucoso, llamado también plexo de Meissner, eh, es también importante para el funcionamiento de lo que es el sistema nervioso entérico. ¿Listo? Ahora, importante que las neuronas sensitivas del sistema nervioso entérico van a inervar el epitelio de la mucosa y van a tener receptores que van a detectar estímulos en la luz del tubo digestivo. Esta pared del tubo digestivo va a tener dos tipos de receptores. Uno, quimioreceptores, que van a responder a determinadas sustancias químicas. Y dos, van a tener mecanorreceptores, que son receptores que van a sensar el estiramiento. Y estos órganos o estos mecanorreceptores también son muy importantes para la activación del sistema nervioso entérico.
¿Listo? Respecto al sistema nervioso autónomo, hemos dicho que el sistema nervioso entérico puede actuar de manera independiente sin necesidad de que sean sometidos a la regulación del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, este sistema nervioso tiene, o el sistema nervioso autónomo tiene una función importante en el mantenimiento de la homeostasis en general, el, el sistema digestivo. ¿Listo? Recuerden que el nervio vago o 10 va a brindar fibras parasimpáticas a la mayor parte del sistema del tubo digestivo. ¿Listo? La única parte que no está o no tiene inervación del nervio vago es la última mitad del intestino grueso, donde tenemos fibras parasimpáticas que son inervadas por la médula espinal sacra. ¿Listo? Ahora, estos nervios parasimpáticos van a tener conexiones neurales justamente con el sistema nervioso entérico. ¿Listo? Las preganglionares del vago o nervios esplácnicos pelvianos forman sinapsis con las neuronas sinápticas postganglionares que están situadas en los plexos mientéricos y en el plexo mucoso. ¿Listo? Hay algunas otras fibras de las neuronas parasimpáticas que van a inervar directamente al músculo liso y a las glándulas que están localizadas en el tubo digestivo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la acción? Si es que se estimula el nervio parasimpático, van a causar aumento de la secreción y motilidad porque van a elevar la actividad de las neuronas del sistema nervioso entérico. ¿Listo? Respecto a los nervios simpáticos, en esta parte, esto es un repaso solamente para que tengan idea. Los nervios simpáticos van a inervar al tubo digestivo a través de las regiones torácica y lumbar superior de la médula espinal. Y estos nervios simpáticos también van a formar conexiones neuronales con el sistema nervioso entérico. Las neuronas sinápticas postganglionares van a formar sinapsis con los plexos mientéricos y submucosos. Y en general, la función del sistema simpático en el tubo digestivo es disminución de la secreción y la motilidad gastrointestinal debido o gracias a que inhiben a las neuronas del sistema nervioso entérico. ¿Listo? Por ejemplo, las emociones como la ira, el miedo, la ansiedad pueden enlentecer la digestión porque se estimulan los nervios simpáticos que inervan el tubo digestivo. ¿Ok? Listo. Vamos a ver un poquito las funciones, sobre todo a nivel de como saben, la parte superior, la boca y el esófago van a tener una función, la boca de trituración y luego el esófago va a enviar el bolo alimenticio hacia el estómago. Y es en el estómago donde nosotros, bueno, vamos a empezar con la parte de la deglución, ¿listo? El movimiento de, del bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago, ¿listo? Listo. Entonces, este movimiento va a estar facilitado por la secreción de la saliva y por la secreción de algunos mocos. ¿Listo? ¿Dónde se van a secretar estas sustancias? En la boca, en la faringe y en el esófago. ¿Listo? La deglución tiene tres fases. ¿Listo? Una fase voluntaria, una fase faríngea y una tercera fase que se llama fase esofágica. ¿Listo? Esas son las fases de la deglución. En la fase faríngea, vamos a ver que el pasaje del bolo desde la faringe hacia el esófago es involuntario. A partir de allí, la fase esofágica también es un pasaje involuntario del bolo desde el esófago hacia el estómago. Entonces, ¿cómo comienza la deglución? La deglución empieza cuando el bolo alimenticio
es forzado desde la parte posterior de la cavidad bucal por el movimiento de la lengua hacia arriba y hacia atrás. Entonces, ¿qué hace? Hace que el bolo o la lengua de alguna manera va contra el paladar y hace que el bolo alimenticio vaya hacia atrás. ¿Listo? Esto es algo voluntario. O sea, ustedes tienen chocolate, van a tratar de repente de comer el chocolate o una carne o un pedazo de papa, estamos diciendo. No es que lo van a entrar y ahí quedó, se va a derretir. De repente el chocolate podría derretirse, pero el resto muy probablemente van a tener que ser un movimiento mecánico voluntario. Después viene la fase faríngea, que es cuando finalmente el bolo alimenticio pasa a la orofaringe. ¿Listo? Este bolo estimula los receptores del orofaringe y van a enviar impulsos hacia el centro de la deglución. ¿Dónde está el centro de la deglución? En el bulbo raquídeo. Y también tenemos en la parte inferior de la protuberancia del tronco encefálico. Estos impulsos van a regresar hacia el paladar blando y la úvula y hacen que se eleven para cerrar la nasofaringe y evitar que los alimentos y los líquidos que estamos ingiriendo regresen a la cavidad nasal. Como nosotros conocemos el proceso por el cual se salen los alimentos, lo conocemos como vómito. Entonces están protegiendo la vía respiratoria y sellando de alguna manera o permitiendo de que no regrese el alimento. Entonces el bolo pasa por la orofaringe y acá ven ustedes la epiglotis y acá vemos el esófago. Cuando nosotros cerramos esto, porque si vemos lo que está al costado, este es el esófago, ¿no es cierto? Ajá, este es el esófago y este es la laringe. ¿Listo? Entonces, al cerrarse esto, no va a permitir que el bolo, uno, regrese y dos, se pueda entrar o puede entrar alimentos a lo que es la vía aérea. ¿Listo? Ya. Ujú. Hemos dicho que el bolo va a mover o se va a mover a través de la faringe, la orofaringe, la laringofaringe, y una vez relajado el esfínter superior del esófago, el bolo va a ingresar al esófago. Entonces, el esófago va a tener distintos esfínteres. El esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, que le permiten un grado de continencia del bolo. ¿Listo? Un momentito. Listo. Entonces, la fase esofágica de la dilución comienza cuando el bolo va a ingresar al esófago. Durante esta fase va a haber un episodio de contracción que se va a llamar peristaltismo. ¿Listo? Esa constricción de el esófago va a permitir una progresión del bolo alimenticio, pero no es que va a estar todo el tiempo en contracción, sino que va a presentar una alternación de contracción y relajación. ¿Listo? Esta contracción y relajación de las que va a ser coordinada tanto de las capas circulares como longitudinales, va a impulsar el bolo en dirección de caudal, o sea, en dirección hacia el ano. Cuando nosotros vemos o cuando nosotros analizamos el peristaltismo, vamos a ver que el peristaltismo va a ocurrir en otras estructuras tubulares, como por ejemplo el ano, los uréteres, los conductos biliares, las trompas de falopio, el esófago. En el caso del esófago, este movimiento peristáltico va a ser controlado por el bulbo raquídeo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ingresa el bolo alimenticio al esófago, vamos a ver que las paredes circulares se van a contraer y van a impulsar el bolo en dirección del estómago. ¿Listo? Así que tenemos una imagen. Ah, no. Ya. Voy a poner esta imagen un poco, si no.
Ya. Entonces, esta es la imagen que quiero que vean. ¿Listo? En esta imagen estamos viendo cómo el esófago va a tener el paso 1, una contracción de los músculos circulares que van a permitir que el bolo pase. O sea, de lo que estaba aquí hacia abajo. Los músculos longitudinales, en el paso 2, van a ver que recién se contraen. ¿Listo? Las fibras longitudinales debajo del bolo también se contraen y empujan sus paredes hacia afuera para que puedan recibir el bolo. Las contracciones se repiten en ondas y van a impulsar el alimento desde el estómago, desde el esófago hacia el estómago. Ahora, el punto 3 es lo que les decía. En la parte inferior del esófago va a haber también un área que nos va a permitir la continencia del contenido del estómago. Y a esa área se le llama esfínter esofágico inferior. ¿Listo? El esfínter esofágico inferior tiene una función clave en el mantenimiento de la continencia del estómago. Porque una vez que pasa el bolo alimenticio, esto se cierra. Y se cierra tan bien que no permite que el ácido del estómago refluya. Si es que se sale, a eso le llamamos reflujo gastroesofágico. ¿Listo? ¿Y por qué es peligroso? Porque la mucosa del esófago no está preparada para recibir las cantidades de ácido que tienen dentro del estómago y pueden provocar enfermedades hasta cáncer. ¿Listo? Ahora, todo el tubo esofágico va a ir segregando moco. Este moco va a lubricar el bolo y va a reducir la fricción. ¿Listo? Entonces, el pasaje de los alimentos desde la boca hacia el estómago van a ser en una forma sólida o semisólida. Y va a demorar generalmente entre 4 a 8 segundos. Los alimentos muy blandos y los líquidos pasan en aproximadamente un segundo, pero los alimentos sólidos y semisólidos generalmente entre 4 a 8 segundos. ¿Hasta acá al- alguna pregunta? ¿Están entendiendo todos, chicos? Todo claro, muy bien, gracias, Jackie. Entonces, a medida que nosotros vamos progresando con el estómago, vamos a ver que las funciones del estómago son, uno, mezclar la saliva, los alimentos y el jugo gástrico para que en el estómago se forme el quimo. ¿Listo? Entonces allí se va a formar el quimo. Dos, nos va a servir como un reservorio de los alimentos antes de ser enviado al intestino delgado. ¿Ya? Tres, va a secretar ácido, que se va a llamar, esto es un jugo gástrico que va a tener ácido clorhídrico, que va a matar a las bacterias, va a desnaturalizar a las proteínas, va a tener otra sustancia que va a ser la pepsina, que va a iniciar la digestión de las proteínas. El factor intrínseco, que es un componente muy importante para la absorción de la vitamina B12. Luego vamos a tener la lipasa gástrica, que nos va a ayudar a digerir a los triglicéridos. ¿Listo? Sumado a ello, va a secretar también gastrina, que es una hormona que va a ir a la sangre y que nos va a permitir modular un poco la función del estómago. ¿Ok? Cuando hablamos de la digestión del estómago, tenemos que ver que hay dos componentes de la digestión del estómago: la digestión mecánica y la digestión química. Varios minutos después de que ingresa el alimento hacia el estómago, van a haber ondas peristálticas que se van a dar cada 15 a 25 segundos. ¿Dónde van a empezar? Van a empezar acá arriba, en el fondo, donde van a haber pocas ondas peristálticas, por lo que esta área generalmente está relacionada
a lo que es el almacenamiento. ¿Listo? De allí, en el cuerpo del estómago, sí vamos a tener grandes ondas, las cuales se van a ir intensificando cuando llegan hacia el antro. ¿Listo? El antro es la parte final del estómago. Vamos a ver. Recuerden que esa parte final se llama antro. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Cada onda peristáltica va a mover el contenido gástrico desde el cuerpo hacia el antro. Ya este movimiento se le llama propulsión del alimento. ¿Listo? Acá nosotros también vamos a tener a un esfínter. Y este esfínter se llama el esfínter pilórico. ¿Listo? El esfínter pilórico generalmente va a permanecer casi completamente cerrado. Ahora, en un principio, la mayoría de las partículas alimenticias del estómago van a ser demasiado grandes para pasar justamente este estrecho que se llama el estrecho pilórico. Por lo que ocurre una retropropulsión. Entonces, llegan acá y se regresan. Esta retropropulsión permite que la comida llegue em, hacia el cuerpo estomacal y se va a producir otra ronda de propulsión y el ciclo se va repitiendo. ¿Listo? Entonces, el resultado neto de estos movimientos es que el contenido gástrico se mezcle con el jugo gástrico y eventualmente se va a reducir los alimentos que en algún momento fueron sólidos a líquidos denominados quimos. ¿Ya? Quimo significa jugo. ¿Listo? Cuando las partículas del quimo ya son suficientemente pequeñas, pueden pasar a través del esfínter pilórico. Y cuando pasan a través del esfínter pilórico se le llama vaciamiento gástrico. ¿Listo? Es un proceso lento, solo unos 3 mililitros del quimo pasan a través del esfínter pilórico cada vez que se da justamente el proceso de propulsión y retropropulsión. Los alimentos pueden permanecer en el fondo por 1 hora aproximadamente, ¿listo? Sin mezclarse con el jugo gástrico. Durante ese tiempo se va a proseguir la digestión por la amilasa salival. Sin embargo, pronto esta acción que vemos en el fondo y con el antro, como una licuadora, va a mezclar el quimo con el jugo gástrico ácido y va a inactivar la amilasa salival y se va a empezar a activar la lipasa lingual, que es producida por la lengua, y se comienza la digestión de los triglicéridos y la degradación de los ácidos grasos y diglicéridos. ¿Listo? Aunque las células parietales van a segregar hidrógenos, o sea, el H+, como cloro por separado, y los va a enviar a la luz gástrica, el efecto neto es la secreción de cloruro o ácido clorhídrico, vamos a decir. Además, vamos a tener una bomba de protones. ¿Listo? Esto lo vamos a ver aquí. Vamos a ver un poco la secreción. ¿Listo? La que ven ustedes acá es una bomba de protones que cambian o que intercambian o que transportan activamente iones hidrógeno hacia la luz. ¿Listo? Entonces, sacan iones hidrógeno y los intercambian o entran iones potasio a la célula. ¿Listo? Ahora, respecto al cloro, vemos que el cloro difunde por la luz a través de los canales de cloro y vemos que el potasio en la membrana está más que todo en la parte apical. ¿Listo? Entonces, si tenemos esta en la membrana, vamos a tener una parte que es la parte como de la punta, que se llama apical, y luego tenemos la membrana, que hay una membrana basolateral y una membrana en general basal, ¿no es cierto? Luego tenemos líquido intersticial y finalmente tenemos el capilar sanguíneo. ¿Ya? Listo. Tenemos una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esta enzima, la anhidrasa carbónica, es abundante en las células parietales y va a catalizar la formación de ácido carbónico a partir del agua y del dióxido de carbono. Entonces acá pueden ver ustedes
cómo se va a catalizar esa formación de, a través de agua y CO2, de el bicarbonato, y luego el bicarbonato se va a dividir en bicarbonato y ion hidrógeno, el cual va a ser transportado, ¿listo? Hacia la parte apical, ¿listo? ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato va a difundir hacia los capilares sanguíneos, ¿listo? Como saben, el bicarbonato tiene una función alcalina y esto se le va a llamar marea alcalina, ¿listo? Cuando los iones bicarbonatos ingresan a la corriente sanguínea después de una comida y puede ser tan grande que puede elevar de manera leve el pH en la sangre y va a tornar la orina también más alcalina, ¿listo? La secreción de cloruro o iones de ácido clorhídrico por las células parietales pueden ser estimuladas por diversas fuentes. Por ejemplo, la acetilcolina. Esta es en la célula, siempre ubíquense. En esta estamos hablando de una célula parietal. ¿Listo? Célula parietal. Ahora, ¿qué es lo que permite? Uy, ¿qué es lo que permite que la célula parietal secrete los iones hidrógeno? A veces la secreción puede ser estimulada por fuentes como por ejemplo la acetilcolina, que va a ser liberadas por las neuronas parasimpáticas. También puede ser por la gastrina, que va a ser secretada por las células G. Finalmente tenemos también un receptor de histamina, que es una sustancia paracrina que se va a liberar por los mastocitos de la lámina propia. ¿Listo? La acetilcolina y la gastrina van a estimular las células parietales para que se secreten cloruro de iones hidrógeno y iones cloruro en presencia de histamina. ¿Listo? En otras palabras, la histamina va a actuar enérgicamente y va a intensificar los efectos de la acetilcolina y la gastrina. ¿Listo? En la membrana plasmática de las células parietales van a haber receptores para esas tres sustancias. Los receptores de histamina de las células parietales se van a denominar receptores H2 y van a medir las respuestas de los receptores H1 involucrados en las respuestas alérgicas. ¿Listo? Estos son receptores H2. Ahora, ¿por qué es importante que les diga lo que les acabo de decir? Como saben ustedes, nosotros tenemos un medicamento que se llama la ranitidina. La ranitidina va a actuar a este nivel, a nivel del receptor de histamina. Estoy diciendo que esos receptores H2 van a modular los receptores H1 que están relacionados con la alergia. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, cuando tenemos procesos alérgicos que son difíciles de manejar, si es que nosotros a esos procesos que le estamos dando una clorfenamina o algún otro modulador H1, nosotros le indicamos además ranitidina, que es un modulador H2, pero sabemos que los H2 también tienen una función. En los H1 vemos que se puede tener un efecto mayor de control, en el control de las alergias, ¿listo? Entonces, eso es una manera por la cual nosotros fisiológicamente entendemos por qué podríamos dar algo que no necesariamente está relacionado, ¿ok? Sumado a eso, es importante que ustedes se den cuenta que el medicamento que actúa a nivel de la bomba de protones se llama el omeprazol, ¿listo? Muy conocido, muchas personas que tienen gastritis probablemente conocen a estos, a este, a este elemento, ¿ok? Listo. Un momentito. Ok, listo. Ahora, el líquido, estamos diciendo que el líquido del estómago es un líquido ácido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a matar a muchos de los microorganismos o microbios que van a estar contenidos en los alimentos. Luego van a desnaturalizar parcialmente las proteínas, ya hemos dicho, y van a estimular la secreción de las hormonas que promueven la secreción de bilis y jugo pancreático. La digestión enzimática también comienza en el estómago, o sea, la digestión de las proteínas, estamos diciendo. La única enzima proteolítica del estómago se llama la pepsina y es secretada por las células principales. ¿Ok? La pepsina va a cortar las uniones peptídicas entre los aminoácidos y los va a volver en estructuras más pequeñas que van a contener aminoácidos en menor cantidad.
¿Listo? La pepsina va a ser más eficiente a un medio ambiente muy ácido, es decir, a un pH de 2. En un pH más alto se inactiva. ¿Listo? Entonces, alguno de ustedes me podría preguntar, entonces, ¿cómo es que la pepsina no se come al estómago? ¿Cómo es que no se degrada toda la estructura del estómago? Porque como sabemos está formado por proteínas, por membrana. En primer lugar, tenemos que entender que la pepsina es secretada de forma inactiva. Cuando se secreta desde la luz desde la célula hacia la luz, vamos a ver que se va a secretar como una forma llamada pepsinógeno. ¿Listo? En esta forma no pueden digerir proteínas y recién se activa cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico. ¿Listo? Este ácido clorhídrico eh, va a permitir que la pepsina se pueda activar. ¿Listo? Ahora, sumado a eso, sabemos que las células que están en el estómago van a estar protegidas por de los jugos gástricos por una capa de moco alcalino. Esta capa más o menos es de 1 a 3 milímetros de espesor y está secretada por las células mucosas superficiales que hay en el estómago. ¿Listo? Ahora, otra enzima del estómago es la lipasa gástrica. La lipasa gástrica va a degradar los triglicéridos en grasas y aceites. Ahora, un monoglicérido consiste en una molécula de glicerol que se va a unir a una molécula de ácido graso. ¿Listo? Entonces, esa es la formación que tiene la enzima lipasa gástrica. Esta enzima va a tener un papel limitado en el estómago porque actúa mejor a un pH de 5 a 6. Y estamos diciendo que el pH que hay en el estómago es un pH ácido. ¿Listo? ¿Listo? En cambio, la lipasa pancreática, que es secretada por el páncreas hacia el intestino, es la más importante. Es un poco más importante que la lipasa lingual y que la lipasa gástrica. ¿Ok? Entonces, en el estómago solo una pequeña cantidad de nutrientes se van a absorber, porque las células epiteliales son impermeables para la mayoría de las sustancias. ¿Listo? Como hemos dicho, las células mucosas del estómago, ¿qué van a absorber? Van a absorber un poquito de agua, un poco de iones, algunos ácidos grasos de cadena corta y algunos fármacos, como por ejemplo la aspirina. ¿Dónde se va a absorber el alcohol? En la parte del estómago también. ¿Ok? Entonces, más o menos unas 2 a 4 horas se van que siguen a la digestión de una comida, el estómago ya ha vaciado su contenido al duodeno. Esto es aproximado, ¿ah? O sea, si ustedes, por ejemplo, comen algo que es un poco más pesado, más rico en grasas, probablemente va a estar más tiempo. Si es que comen algo que es más ligero, probablemente va a estar un poquito más pegado a estos rangos que les estoy mencionando. Pero generalmente en 2 a 4 horas ya se ha vaciado el contenido del estómago y los alimentos que son ricos en carbohidratos son los que pasan menos tiempo en el estómago. ¿Listo? Los que son ricos en proteínas son los que pasan más tiempo y el vaciamiento en estos es más lento. ¿Listo? El más lento de todos se da en las grasas. Los alimentos ricos en grasas que tienen una alta cantidad de triglicéridos pasan harto tiempo en el estómago. ¿Listo? Y ahora sí vamos a ver, por ejemplo, lo que estamos mencionando, esta imagen. Ya. Acá van a ver ustedes la actividad del estómago y luego van a ver la secreción, ¿no? Secreción de factor intrínseco. Esto no lo hemos mencionado, pero el factor intrínseco se secreta por las células parietales y está relacionado con la absorción de la vitamina B12. Entonces, a una persona que, por ejemplo, le cortamos el estómago, hacemos un bypass desde el estómago eh, hacia el intestino, esta persona, un momentito, chicos, permítanme un momento. Ya, listo. Entonces, como les decía,
hay una secreción, o la secreción del factor intrínseco nos va a ayudar con la vitamina B12. Y si hacemos un bypass, nosotros vamos a tener una alteración de la absorción de la vitamina B12. Y si recuerdan ustedes, la deficiencia de la vitamina B12 se relacionaba con una patología que hemos visto. ¿Qué patología era, chicos? A ver, díganme. Los leo. Muy bien, es anemia. ¿Pero qué tipo de anemia era? ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien, María José. Anemia megaloblástica, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Eh, es importante que recuerden en qué parte funcionan las cosas, ¿ok? Listo. Luego vamos a tener las células principales que van a secretar el pepsinógeno, que hemos dicho que es el precursor de la pepsina. Y luego tenemos las células G, que van a secretar la lipasa gástrica y también, diré, las principales van a secretar la lipasa gástrica y las G, la gastrina. ¿Listo? La gastrina es una hormona que se secreta hacia la sangre y desde allí regresa y va a estimular a las células parietales para que secreten más cloruro, más iones hidrógeno y cloro, y a las células principales para que secreten pepsinógeno. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras funciones tiene? Va a contraer el esfínter esofágico inferior, va a aumentar la movilidad del estómago y va a relajar el esfínter pilórico. ¿Listo? Bueno, estas son partes también en la parte muscular, como realiza los movimientos peristálticos, que esta es la parte mecánica. Entonces hemos dicho que en el estómago hay dos tipos de digestión, la digestión mecánica y la digestión química. ¿Listo? Ahora, el esfínter pilórico, recuerda que nos va a permitir el pasaje de quimo desde el estómago hacia el duodeno y va a prevenir el reflujo desde el duodeno hacia el estómago. Listo, el duodeno de quimo. Ok, ahora, ¿qué sucede después de esto? Ya llegó eh, el, vamos a decir, el bolo, ha llegado hacia la parte del intestino. ¿Listo? Y en el intestino, eh, mm, vamos a ver que va a haber diferentes funciones. ¿Listo? De repente, para que comprendamos un poquito qué sucede en el estómago, tenemos que ver también lo que sucede en, en los órganos, que hemos dicho que también acompañan al sistema digestivo, que son órganos que están relacionados con el, el intestino en general. ¿Listo? Los conductos justamente de estos órganos van a terminar en los intestinos. Ok. Listo. Ok, acá vamos a ver al duodeno. Como les he dicho, el intestino delgado tiene distintas partes: duodeno, yeyuno e ilio. La primera parte se llama duodeno. Vamos a ver que en esta parte vamos a tener eh, la terminación de algunos conductos que son muy importantes. El páncreas tiene un conducto que atraviesa su cuerpo que se llama conducto pancreático, conducto de Wilson, y va a terminar en un conducto o en la ampolla hepatopancreática que también se llama ampolla de Vater. ¿Listo? En esta ampolla nosotros también vamos a tener el conducto accesorio, conducto de Santorino, que va a venir desde el hígado, trayendo bilis
y trayendo algunos componentes hepáticos. ¿Listo? Acá ustedes pueden ver que tenemos los lóbulos del hígado, con el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y sus conductos, conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que van a juntos van a dar el conducto hepático común, y al juntarse con el conducto cístico nos va a dar el colédoco. ¿Listo? Este colédoco es importante porque es una de las vías por la cual nosotros vamos a traer la bilis. Disculpen, creo que les había dicho conducto accesorio. El conducto accesorio es del páncreas, por si acaso. El conducto de Santorini es un conducto accesorio del páncreas. El principal es el conducto de Wilson, pero hay una ramita que sale del conducto principal que se llama accesorio. Entonces es el colédoco el que termina en la ampolla hepatopancreática que nos permite tener tanto bilis como enzimas pancreáticas. ¿Y por qué es importante esto? ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la composición del jugo pancreático? El páncreas va a producir cada día cerca de 1.200 a 1.500 mililitros de jugo pancreático. ¿Cómo es el jugo pancreático? Es un líquido claro, es un líquido incoloro, que principalmente va a consistir de agua y algunas sales. Dos, va a contener bicarbonato de sodio y va a tener varias enzimas. Entonces, ¿qué es lo que creen? O, bueno, les explico. El bicarbonato de sodio hemos dicho que tiene o va a permitir que el pH se torne más alcalino. ¿Listo? Entonces, el pH del líquido pancreático es más o menos de 7.1 a 8.2. Entonces, ¿qué sucede si es que el páncreas secreta sus jugos en el contenido que está viniendo del estómago? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cómo hemos dicho que es el contenido del estómago? Ácido. El pH del estómago es ácido. La neutralizaría. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos justamente este pH, que es básico, que va a neutralizar el pH ácido y nos va a permitir que tengamos un ambiente adecuado para la acción de las enzimas digestivas, es decir, para las enzimas 1, la amilasa pancreática, que se va a encargar de la digestión de los almidones; 2, la tripsina, quimotripsina, carbopeptidasa y la elastasa, que se van a encargar de la digestión de las proteínas y la degradación de los péptidos; y 3, la activación de la lipasa, que es la enzima principal para la digestión de los triglicéridos. También vamos a tener, además de la lipasa pancreática, vamos a tener ribonucleasas y desoxirribonucleasas que van a degradar los nucleótidos del ácido ribonucleico y del desoxirribonucleico. ¿Listo? Entonces, las enzimas, al igual que en el estómago, van a ser secretadas en una forma inactiva. Y esas enzimas inactivas no van a dañar a la propia célula, porque estamos viendo que nosotros somos parte de lípidos, somos parte de proteína. Entonces, al secretarse de una forma inactiva, nos va a permitir proteger a estos órganos. ¿Y qué sucede si es que hay algún reflujo o hay algún problema? Y dentro del páncreas se da una activación de las proteínas. ¿Qué sucede de estas enzimas? Probablemente se va a dar una enfermedad que se llama como pancreatitis. La pancreatitis es la digestión de el tejido pancreático debido a las enzimas pancreáticas. ¿Listo? Generalmente nosotros en la clínica dosamos la lipasa y la tripa y, y la milasa y la lipasa para poder determinar efectivamente si es que hay un daño. ¿Ok? Entonces, eh, hemos hablado también acerca de la tripsina que degrada las proteínas. Esta tripsina va a ser secretada de una forma activa que se va a llamar tripsinógeno. Los ácidos pancreáticos van a secretar también una proteína que se llama inhibidora de la tripsina.
que se combina con la tripsina accidentalmente en el páncreas y bloquea su actividad enzimática. Cuando el tripsinógeno llega a la luz del intestino, se va a encontrar con una enzima que se va a producir o que va a estar en las microvellosidades intestinales que se llama enteroquinasa. Esta enteroquinasa va a fraccionar la molécula de tripsinógeno para formar tripsina. ¿Listo? A su vez, la tripsina va a actuar sobre sus precursores inactivos, el quimiotripinógeno, la procarboxipeptidasa y la proelastasa. Y va a producir quimiotripsina, carboxipeptidasa y elastasa. ¿Listo? Ok. Mm, Respecto al hígado, vamos a ver las funciones. ¿Listo? Ahora, los hepatocitos, o sea, las células del hígado, van a secretar cada día cerca de entre 800 a 1000 mililitros de bilis. La bilis es un líquido que es amarillo, a veces parduzco, a veces como verde oliva. El pH de la bilis es de 7.6 a 8.6 y va a contener agua, contiene sales biliares, colesterol, un fosfolípido que se llama lecitina, pigmentos biliares y varios iones. ¿Listo? El pigmento biliar se llama bilirrubina. ¿Listo? Y los fagocitos de los eritrocitos envejecidos, ustedes saben, van a liberar hierro, globina y bilirrubina, que es un derivado del grupo hemo. El hierro y la globina hemos dicho que son reciclados. La bilirrubina se va a secretar en la bilis y eventualmente se va a degradar en el intestino. Ahora, un producto de su degradación es la estercobilina. La estercobilina es el que le da el color pardo característico a las heces. ¿Listo? Ese color que se le ponen en los emojis, eso es gracias a la estercobilina. ¿Listo? La bilis es un producto de excreción y parte de la producción de la bilis es también una secreción digestiva. Cuando hablamos acerca de las sales biliares, vemos que estas sales biliares son sales de sodio y potasio. De los ácidos biliares. ¿Qué ácidos biliares? El ácido quenodeoxílico y el ácido cólico. ¿Listo? Estos van a desempeñar un papel muy importante en la emulsificación. ¿Qué es la emulsificación? Es la degradación de grandes glóbulos de lípidos hasta la suspensión de glóbulos lípidos pequeños. O sea, de bolitas de grasa de bolitas de grasas pequeñas, grandes, a bolitas de grasas pequeñas. Los glóbulos lipídicos van a tener la capacidad de unirse a una superficie amplia y a través de eso la lipasa pancreática podría realizar rápidamente la digestión de los triglicéridos. ¿Listo? Ahora, las sales biliares también van a ayudar a la absorción de los lípidos tras la digestión. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que los hepatocitos van a segregar bilis continuamente. Sin embargo, su producción y la secreción, es decir, la secreción de bilis, aumenta cuando la sangre de la vena porta contiene más ácidos biliares. Por tanto, se necesita una mayor digestión y absorción en el intestino delgado y se aumenta la liberación de bilis. Ahora, entre las comidas, después de que haya ocurrido la mayor parte de la absorción, la bilis fluye hacia la vesícula biliar, que es esa como bolsita que ustedes están viendo. Y allí se almacena porque esta vesícula biliar podría potencialmente liberar bilis una vez que nosotros tengamos la activación o se sense que ya hay bolo aquí, o quimo en todo caso. Ahora, aquí va a haber un esfínter que se va a llamar el esfínter de Oddi, que va a cerrar la entrada de la bilis al duodeno. ¿Listo? El esfínter va a rodear a esta ampolla hepatopancreática. Además de la secreción de bilis, que es necesaria para la absorción de grasas de la dieta, el hígado va a ayudarnos con el metabolismo de los carbohidratos. ¿Listo? El hígado es muy importante para mantener los niveles de glucosa en la sangre. ¿Listo? Cuando la glucosa es baja, el hígado puede degradar el glucógeno que tiene almacenado y lo puede volver en glucosa y así liberar la glucosa hacia
el torrente sanguíneo. El hígado también puede convertir ciertos aminoácidos y ácidos lácticos en glucosa y otros azúcares como fructosa, galactosa y glucosa. A su vez, el hígado va a convertir, va a ayudar con el almacenamiento de triglicéridos. Entonces, ¿con qué está ayudando? Con el almacenamiento de glucosa, de triglicéridos. ¿Cómo almacena la glucosa? Hemos dicho como glucógeno, y cuando se necesita, la libera. Esta es la base de la dieta keto. De repente alguno de ustedes ha escuchado. Es una dieta en la cual se le administra principalmente a la persona proteínas. Si se le administra mucha proteína, vamos a hacer una hiperestimulación del páncreas, recuerden ustedes. Y al haber una hiperestimulación del páncreas, potencialmente podríamos tener una pancreatitis, o sea, una inflamación del tejido. Respecto a la glucosa, nosotros necesitamos glucosa. Hemos dicho que la glucosa es muy importante para nuestros movimientos o para nuestras funciones fisiológicas. Pero uno de los órganos que más necesita la glucosa es el cerebro. Por tanto, si es que no hay glucosa, el hígado va a intentar liberar el glucógeno que tiene para formar glucosa y poder enviarla al torrente sanguíneo. Entonces, de manera, diríamos, terapéutica, muchas veces se utiliza las dietas que puedan afectar justamente esta producción o almacenamiento para poder liberar al hígado tanto de glucógeno como de triglicéridos. Si es que se alimenta mucho, si es que se almacena muchos triglicéridos, el hígado empieza a tener una conformación grasa y eso se le llama hígado graso. Y a medida que va progresando la acumulación de grasas o de glucógeno, puede ir inclusive afectándose la estructura y formarse patologías. Y esto puede llevar inclusive a la cirrosis hepática y al cáncer hepático. ¿Listo? Entonces, el exceso de glucosa o el exceso de triglicéridos pueden causar potencialmente algún daño en el hígado. Lo mismo, la ausencia potencialmente puede causar daño en el páncreas. Entonces es muy importante que se sepan esas cosas. ¿Listo? Entonces hemos dicho que el hígado también ayuda al metabolismo de los lípidos, también ayuda al metabolismo de las proteínas y al procesamiento de los fármacos y hormonas. Si recuerdan ustedes, habíamos dicho de que en las células del hígado teníamos un retículo endoplásmico liso súper desarrollado. Y el hígado es capaz de desintoxicar sustancias como el alcohol, de secretar o excretar fármacos como la penicilina, la eritromicina, las sulfas, y las van a enviar hacia la bilis y altera químicamente también las hormonas tiroideas, las hormonas esteroideas para poder ser excretadas. ¿Listo? Ahora, el hígado también se encarga de la síntesis de las sales biliares que se van a utilizar para la producción de la bilis. Y también tiene unas células muy importantes que se llaman células de Kaffer. Estas células son células estrelladas que forman parte del sistema del retículo endotelial, que fagocitan eritrocitos, leucocitos y algunas bacterias. Si recuerdan ustedes cuando hicimos el sistema inmune, nosotros vimos esto, las células de Kaffer, que eran parte del sistema reticulo endotelial. ¿Listo? Finalmente, también el hígado ayuda a la activación de la vitamina D. Como saben, la piel, el hígado y los riñones van a participar en la síntesis de una forma activa de la vitamina D. ¿Listo? Ahora, las funciones del hígado, como han visto, son extensas y nos ayudan a complementar las funciones de otras áreas de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que tanto la bilis como el páncreas han secretado sus enzimas en el intestino delgado. Pero ¿qué pasó? Nosotros habíamos dicho que el quimo había pasado el esfínter pilórico y había llegado hacia el intestino delgado, es decir, acá a través del duodeno. Cada día se secretan cerca de 1 a 2 litros de jugo intestinal. ¿Listo? ¿Cómo es el jugo intestinal? Es un líquido claro, es un líquido amarillento, va a contener agua, moco y es ligeramente alcalino, de un pH de 7.6. El pH alcalino del jugo intestinal se debe a su alta concentración en iones bicarbonato.
En conjunto, los jugos pancreáticos e intestinales proveen un medio que ayuda a la absorción de sustancias del quimo en el intestino delgado. ¿Listo? Las células absortivas del intestino delgado van a sintetizar varias enzimas digestivas que van a estar localizadas o se llaman enzimas de borde en cepillo. ¿Listo? Estas enzimas se insertan en las membranas plasmáticas de las microvellosidades y por consiguiente nosotros vamos a ver que van a producir cierta digestión enzimática y después de eso van a permitir que se puedan absorber las, vamos a decir, las sustancias. ¿Listo? ¿Qué enzimas están justamente en este borde en cepillo? Tenemos la alfa-dextrinasa, la maltasa, la sacarasa y la lactasa. ¿Listo? Estas enzimas en general se llaman peptidasas. Y tenemos las aminopeptidasas y las dipeptidasas. ¿Listo? Otras enzimas que tenemos acá van a ser las de los nucleótidos, las nucleosidasas y las fosfatasas. ¿Listo? Ahora, eh, nosotros hemos dicho que sucede una parte química y sucede también una parte que va a ser mecánica. Y los tipos del movimiento que van a ver en la parte mecánica del intestino delgado son las segmentaciones, que es una especie de peristaltismo complejo, que también se le llaman complejo motor migratorio. Y estos complejos generalmente son gobernados por el plexo mientérico. ¿Listo? Las segmentaciones son contracciones localizadas y mezcladoras que ocurren en porciones del intestino. ¿En qué porciones? Sobre todo en las que están más dilatadas, porque tienen harto volumen de quimo. ¿Listo? Las partículas de los alimentos en contacto con la mucosa para la absorción no van a impulsar el contenido intestinal a lo largo del tracto, sino que van a permitir que una segmentación, la segmentación va a permitir que se inicien las contracciones de fibras circulares y recién se pueda dar el proceso de peristaltismo. ¿Listo? Entonces, una vez que ya hay peristaltismo, ya hay movimiento del quimo. Ahora, cuando nosotros tenemos ya el quimo con toda la producción del intestino delgado, nosotros llamamos a esta constitución kilo, ¿ya? De quimo ha pasado a kilo. Entonces, la segmentación, vamos a ver que ocurre más rápido en el duodeno, hasta unas 12 veces por minuto, y luego se va haciendo más lenta, hasta que se vuelve en el ilion, que es la terminación del intestino delgado, se vuelve más o menos en 8 por minuto. Este movimiento se parece mucho al acto de exprimir. Por ejemplo, si es que han visto cuando se lava ropa, o ustedes alguna vez han lavado ropa, cómo se tuerce la ropa para poder quitarle el agua, es un movimiento muy similar al del peristaltismo. ¿Listo? Ahora, después de esto, o quizá lo más sencillo, la manera más sencilla de entender esto es como nosotros enviamos la pasta de dientes desde el final hacia la luz. ¿Han visto ustedes cómo apretamos una parte y la movemos hacia arriba? Y luego, si lo complementamos con ese otro movimiento, ustedes se van a dar cuenta cómo el quimo va avanzando. ¿Listo? Ahora, hemos dicho que el complejo motor migratorio va a empezar en la parte inferior del estómago y va a empezar el quimo o va a empujar el quimo hacia adelante. Un estrecho, eh, una porción bastante pequeña. ¿Listo? Y vemos que este complejo motor migratorio va a migrar lentamente hacia el ilion, donde también se va a ver un complejo motor migratorio. ¿Listo? El quimo va a permanecer en el intestino delgado cerca de 3 a 5 horas. ¿Listo? Para que más o menos tengamos una idea. Ahora veamos un poquito la absorción. Ya, digamos que ya se digirieron las proteínas, se digirieron los lípidos, se digirieron los carbohidratos, ya han actuado las enzimas que están en las microvellosidades. ¿Qué sucede? ¿Cómo se absorben todas las cosas? Todos los carbohidratos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo van a ser absorbidos como monosacáridos. ¿Listo? La capacidad del intestino delgado para absorber monosacáridos es súper grande. Se estima que se absorben cerca de 120 gramos por hora. ¿Listo? Y como resultado, todos los carbohidratos de la dieta son digeridos.
¿Y qué es lo que queda? Generalmente se quedan la celulosa y las fibras que no son digeribles en las heces. ¿Listo? Ahora, los monosacáridos pasan desde la luz hacia la membrana apical por vía de una difusión o a veces por transporte activo. ¿Listo? La fructuosa es transportada por difusión facilitada, que es la fructosa es el azúcar que está en las frutas. ¿Listo? La glucosa y la galactosa son transportadas en el interior de la célula a través de vellosidades por un tipo de transporte activo que se llama transporte activo secundario. ¿Y con qué o a qué bomba o con qué bomba se va a ayudar? Va a ser con la bomba de transporte activo de sodio. Allí va a haber un cotransporte de la glucosa y la galactosa. ¿Listo? Recordar que esos transportadores tienen sitios de ligando para las moléculas, en este caso la molécula de glucosa, y para dos iones de sodio. Entonces, si es que no están ocupados los tres sitios, ninguna de estas células es transportada. ¿Ok? La galactosa sí compite con la glucosa para montarse en el mismo transportador. Y luego vemos que los monosacáridos van a salir de las células absortivas a través de las superficies vasolaterales por difusión facilitada y a través de ellos van a ingresar a los vasos sanguíneos. Eso también es importante porque tienen que saber hacia dónde van lo que estamos absorbiendo. En este caso va a ser vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con los aminoácidos, los dipéptidos y los tripéptidos? La mayoría de las proteínas van a ser absorbidas como aminoácidos mediante un transporte activo. Este transporte activo ocurre sobre todo en el duodeno y en el yeyuno. La mitad de los aminoácidos van a provenir del propio cuerpo en forma de proteínas de los jugos digestivos. También algunas células muertas que se van a desprender de de la superficie mucosa. Y cerca al 95 al 98% de proteínas presentes en el intestino delgado van a ser digeridas y absorbidas. ¿Ok? Eh, Al igual que el cotransportador que hemos visto hace un momento, también va a haber un cotransportador de aminoácidos. ¿Listo? El cotransportador va a unir dipéptidos y tripéptidos con hidrogeniones. Y estos hidrogeniones van a permitir que se desplacen justamente por vía de difusión desde la célula que ha absorbido hacia los capilares. ¿Listo? Ahora, ¿a dónde son transportados los aminoácidos? Los monosacáridos van a ser transportados por la sangre hacia el hígado a través de un sistema que se llama el sistema portal hepático y van a entrar luego a la circulación general. ¿Listo? Con los lípidos, sí, ustedes saben, los lípidos generalmente son absorbidos de manera por difusión simple. ¿Listo? Cerca del 95% de los lípidos que están en el intestino delgado se absorben. En los bebés solamente el 85% porque tienen una baja producción de bilis. Ahora, los triglicéridos que resultan de la emulsificación y digestión van a ser degradados principalmente a monoglicéridos y ácidos grasos. Estos pueden ser de cadena corta o cadena larga. Entonces estamos viendo que algunos de ellos se van a poder disolver en el quimo acuoso y van a pasar a través de las células por difusión simple y entrar al capilar velloso. Mientras que los ácidos grasos de cadena larga van a tener una dificultad para poder mantenerse suspendidos en el medio acuoso. Y ahí, es ahí donde cumple su función las sales biliares, donde va a formar justamente estas pequeñas esferas que se llaman micelas, que son más o menos de 2 a 10 nanómetros de diámetro y que van a permitir que estas micelas vayan al interior del luz intestinal hacia el borde del cepillo y puedan ser absorbidas. ¿Listo? Ok, vamos a parar acá. No sé si es que tienen alguna duda o alguna pregunta.
Ya, esto es lo que les acabo de mostrar, ¿ya? Es el transporte que está habiendo de cada una de las estructuras. ¿Listo? Esto tienen que repasarlo. ¿Cómo se da la pancreatitis? Ok, a ver. La pancreatitis primero es una patología. O sea, lo que vamos a hablar ahorita no va a entrar en su examen, porque nosotros solamente estamos hablando de fisiología, no estamos hablando de patología. Pero es importante que entiendan algunas cosas porque es probable que luego solamente la vean de manera superficial. Como les decía, el páncreas o pancreatitis significa inflamación del páncreas. Y puede generalmente, nosotros hemos visto que en la mayoría de las personas se asocia ya sea con un proceso de litiasis biliar crónica, o sea, donde hay piedritas que van a tapar los conductos de la bilis. A ver, ¿qué pasaría si es que hay una piedra? Y en vez de tapar no solamente esta área, sino que baja y nos tapa esta área. Entonces, al taparse, eh, el jugo pancreático va a tener un reflujo, va a regresar. Y recuerden que el pH del flujo pancreático es más o menos un pH en el cual pueden desarrollarse o activarse algunas enzimas y por tanto consumir al páncreas. ¿Listo? Otra etiología, hemos visto que el alcoholismo también está relacionado con la inflamación del páncreas. ¿Listo? Y también hay una parte que se llama idiopática, no sabemos por qué sucede. Pero la gran mayoría en nuestro medio es por los cálculos biliares o por el problema del alcohol. ¿Listo? Entonces, esta pancreatitis puede ser de distintas maneras, por ejemplo, puede ser crónica o aguda. La más grave se denomina aguda y que está asociada justamente a la liberación de tripsina en lugar de tripsinógeno y también puede estar asociada a una inhibición de una cantidad suficiente de inhibidor de tripsina. Por tanto, la tripsina va a empezar a digerir las células pancreáticas. Generalmente los pacientes con pancreatitis aguda van a responder al tratamiento y van a sanarse, pero algunas personas en las cuales la pancreatitis es idiopática puede también tener un desenlace que no es adecuado. ¿Listo? ¿Qué causas podrían ser, además de las que ya hemos dicho que pueden causar pancreatitis? A veces es la fibrosis quística, que es una enfermedad, los altos niveles de calcio, como la hipercalcemia, los altos niveles de grasas en la sangre, como la hiperlipidemia y hipertrigliceridemia, podrían causar pancreatitis aguda. Pero como hemos dicho, una gran cantidad se da debido al alcoholismo y debido a la litiasis. Entonces, generalmente el primer episodio de pancreatitis se presenta entre los 30 y 40 años. A partir de allí, dependiendo de la vida de la paciente, podría darse episodios crónicos en los cuales constantemente se están inflamando el páncreas y el dolor de la pancreatitis es muy fuerte, es un dolor muy intenso. ¿Ok? No sé si necesitan saber algo más. Listo. Ok, chicos, acá vamos a parar. Que tengan un buen día. Y cualquier duda me avisa. ¿Listo? Nos vemos en nuestra siguiente clase. Chao, chao.